De vez en cuando, bueno, casi todo el tiempo voy a estar alternando porque me gustaría también enseñaros in situ algunos de los libros de los que voy a hablar en esta sesión, ¿vale? También voy a deciros que durante la presentación yo voy a hablar bastante en boca de otros autores que saben mucho más que yo, ¿no? Evidentemente, como son Susana Pajares Tosca o Spen Arsef, del que ya ha hablado Manu hace un momento, o Ted Nelson, que son pesos pesados de esta nueva corriente, nueva, por decirlo, lo digo entre comillas, porque ya realmente tiene unos 40 años, ¿no? Pero creo que ellos pueden aportar mucho más del pensamiento original que pueda aportar yo, ¿no? Aunque también habrá de eso, evidentemente. Bueno, como ha dicho Manu, el título de mi sesión es Escritura transmedia y perfección constructiva en el tercer entorno digital. Por tercer entorno digital nos referimos, evidentemente, y por decirlo de forma muy general, a todo este ámbito social que ha dado lugar o que han producido las nuevas tecnologías, ¿no? Podríamos hablar de, bueno, la horquilla de tiempo puede ser de 30 años o podemos hablar de hasta de 70 años, ¿no? En cualquier caso, vamos a hablar de todas esas nuevas formas de escritura que van germinando en el tercer entorno digital, ¿no? En la era de las nuevas tecnologías. Es un concepto, por cierto, de Javier Echeverría, ¿vale? Bueno, mirad, el compromiso o engagement, o commitment también en inglés, que establece el lector con la obra puede tomar distinto cariz según subrayemos el componente mimético o el componente sintético. Cuando subrayamos el componente mimético, normalmente nos estamos refiriendo a obras que son realistas, ¿no? Como se me ocurre pues las obras de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿no? Que eran tan queridos por David Foster Wallace, del que hablaremos también dentro de un momento, como es evidente. Bueno, esas obras que subrayan el componente mimético van a dar lugar a un compromiso a nivel emocional. Un compromiso me refiero, por supuesto, entre el texto y el lector. Sin embargo, hay otras obras que van a subrayar el componente sintético, ¿vale? El componente sintético de la obra. Estas obras, valga la redundancia, que subrayan este componente, van a dar lugar a un compromiso, más complejo, mucho más complejo, que van a poner la atención sobre los componentes artificiales de la obra. Esto nos va a llevar al concepto de literatura ergódica, del que hablaba también Manu hace un momento. Bueno, ¿conocéis alguna de estas obras que os pongo? Seguís viéndolas, ¿verdad? ¿Alguien conoce alguna? Sí. La broma Pálido infinita Fuego. es maravillosa. Pálido Fuego, El beso de la mujer araña y la última no alcanzo a ver cuál es. Sí, esta se José Manuel. llama, sí, La insólita reunión de los 9 Ricardo Zacarías. Es normal que no la conozcáis porque es la más nueva de todas estas. Que se ve muy pequeñita. Sí, además se ve muy pequeña. Bueno, me gustaría empezar hablando, de estas 4 obras que para mí son muy queridas, como decía antes, porque las he tratado durante el desarrollo de mi tesis, ¿no? Y además de que son grandes obras de la literatura ya no estadounidense, como Pálido Fuego o La broma infinita, ¿no? Sino que yo diría ya de la literatura universal, al menos el caso de Pálido Fuego, ¿no? Veréis, traigo a colación estas obras porque estas precisamente van a subrayar ese componente sintético del que hablaba y lo van a hacer de la siguiente forma. Pálido Fuego, por ejemplo, no tengo el ejemplar, que me hubiera gustado traerlo para enseñároslo, pero no lo he conseguido. Pero tiene la forma de un poema de 999 versos escritos por un tal John Said, que es un autor ficticio, por supuesto, ¿no? Esas notas vienen comentadas por otro autor ficticio, por supuesto, de la obra, que es Charles Kinbout. Esas notas que están al final del libro van a remitir todo el tiempo a pasajes del poema del primer autor. A través de esos dos textos principales, por así decirlo, el texto del poema y el texto de las notas, se va a ir construyendo la ficción. Lo que está haciendo aquí Nabokov es subrayar precisamente
el hecho de que estamos ante un artefacto, ante una obra artificial, y lo hace imitando precisamente el aparato textual que es más propio de obras de no ficción, como sabréis, ¿no? El hecho de, a mí, bueno, una de las cosas que me llevó a escribir mi tesis sobre las notas de David Foster Wallace fue la fascinación que sentía por esa utilización tan extraña de las notas, ¿no? Me preguntaba por qué un autor llegaba a utilizar notas al margen, que era una herramienta propia de scholars, ¿no? De eruditos, en una obra de ficción. Bueno, pues vamos a ver que los autores tienen sus razones, ¿no? En el caso de Vladimir Nabokov, vemos que es para subrayar ese componente artificial de la novela y que es tan propio, por otra parte, de la literatura posmodernista, como digo en esta diapositiva. Bueno, en cuanto a la broma infinita, ¿alguien decía que la había leído? No recuerdo quién lo ha dicho. Sí, sí, sí. Dena, ¿no? Bueno. Sí. Bueno, yo tengo aquí mi ejemplar de la broma infinita, el que utilicé para la tesis, mi monumental ejemplar. Yo no querría centrarme en la longitud de este libro, que es algo que muchas personas siempre han puesto por delante, ¿no? Porque yo creo que la literatura posmodernista, si está interesada en algo, es en la longitud de sus novelas, de sus textos. No voy a entrar tampoco en este asunto, pero eso es algo que la literatura posmodernista hace con una razón, ¿no? Y es que, bueno, a partir de James Joyce, lo que se intentaba hacer era una captación o un intento de captar toda la información que nos va llegando a nosotros como seres humanos, ¿no? De todas partes. Entonces, en ese sentido, la novela enciclopédica, que es como se le llama, trataba de dar respuesta a esa necesidad que tiene el ser humano de tomar, y esto es muy importante para David Foster Wallace, de tomar todo ese torrente de datos que nos llega a todas horas, en el siglo XXI sobre todo, y a finales del siglo XX, transformarlo en algo, en un aparato artificial, como es la novela enciclopédica, que pueda dar cuenta de toda esa información. Evidentemente, es imposible que dé cuenta de toda esa información, pero esto responde al afán que tienen los autores posmodernistas de hacer eso que explico, ¿no? Bueno, en cualquier caso, La broma infinita es una obra de 1208 páginas que tiene nada más y nada menos que 388 notas finales. Esto tiene su razón de ser, que voy a explicar dentro de un momento. Además de, por supuesto, subrayar el componente sintético del que hablábamos hace un momento, hay otra razón más mundana, ¿no?, por la que David Foster Wallace decidió anotar su obra y anotarla con 388 notas. Y es que parece ser que su editor tenía problemas con la publicación de este libro. Decía que era demasiado grande, entonces el manuscrito era demasiado extenso, entonces el libro resultante iba a ser demasiado grande como para resultar rentable, ¿no?, en términos editoriales. Entonces lo que se le ocurrió a David Foster Wallace fue tomar parte de su novela y relegarla, y digo relegarla entre comillas, a notas al margen, que tienen un tamaño de fuente más pequeño y por lo tanto ocupan menos espacio. Aún así, ya veis cómo es el libro, ¿no? Tiene 1208 páginas, repito, que no es nada raro si lo comparamos con otras obras de la posmodernidad, del posmodernismo americano, como son los reconocimientos de William Gaddis o como son Giles el niño cabra de John Barth o J.R., que también es de Gaddis, o El plantador de tabaco, que son obras que además os recomiendo que leáis, a pesar del esfuerzo, y precisamente vamos a hablar en esta sesión sobre eso, sobre el esfuerzo, ¿no? A pesar del esfuerzo, conviene leerlas, ¿no? Y vale la pena, porque tienen, quiero decir, la recompensa es proporcional al esfuerzo que exigen, ¿vale? Bueno, eso por un lado. Me gustaría leeros, de todos modos, una de las notas para que veáis a qué me refiero. La broma infinita tiene tres argumentos principales, ¿no? Tiene, por un lado, la línea argumental de una serie de menores que están estudiando en una escuela
de deporte de tenis, concretamente de alto rendimiento. Tiene otra línea argumental que nos habla de los ingresados en un hospital, en un centro de desintoxicación. Y por otra parte, hay una trama por ahí de unos terroristas canadienses que van en silla de ruedas, ¿no? Para que os hagáis también una idea del tipo de humor que le gustaba a David Foster Wallace. Bueno, pues en el texto principal nos encontramos, voy a leer un pequeño parrafito de esa trama de los jugadores de tenis, de la que os hablo, ¿vale? Y a continuación voy a leer la nota a la que nos remite. Dice así: las drogas recreativas son más o menos tradicionales en cualquier escuela secundaria norteamericana. ¿Acaso ello se deba a las tensiones sin precedentes que afloran a cierta edad? La poslatencia y la pubertad, el angst y la madurez inminente, etc. Ayudan a controlar las tormentas intrapsíquicas, etc. En la AET, desde sus inicios, siempre ha habido un cierto porcentaje de jugadores adolescentes de gran calibre que se curan químicamente las convulsiones atmosféricas internas. Gran parte de esto solo es una buena y limpia diversión transitoria, pero un grupúsculo tradicionalmente más reducido, duro y radical, tiende a depender de la química personal para satisfacer las especiales exigencias de la AET. Desedrina o mecedrina de bajo voltaje antes de los partidos, benzodiazepinas para bajar del vuelo después de los partidos, junto con cócteles como el Match Light o el Blue Flame, conseguidos en algún permisivo bar nocturno. Aquí nos salta el superíndice de una nota al margen, la nota 7 concretamente. Nos tenemos que ir ahora a la sección final donde están las endnotes o notas finales. Por lo tanto, hay que utilizar 2 marcapáginas en esta obra. Y nos dice la nota: la mayoría de los mejores jugadores juniors son bastante precavidos con el alcohol debido a que las consecuencias físicas de un fuerte consumo, como náuseas, deshidratación y una pobre interfaz ojo-humano, hacen casi imposible un rendimiento a alto nivel. En realidad, muy pocas otras sustancias estándar implican prohibitivas resacas a corto plazo, aunque una velada incluso con cocaína sintética hace que el entrenamiento matinal del día siguiente resulte harto desagradable. Por esa razón, muy pocos chicos de la AET son partidarios de la cocaína, que también presenta el problema añadido del coste. Aunque muchos de los chicos de la AET son de padres pudientes, los chicos rara vez disponen de efectivo, ya que la gratificación de casi todas las necesidades físicas son satisfechas o están prohibidas en la AET. Vale la pena señalar que la gente que tiende a disfrutar del speed es la misma que gravita hacia la cocaína, la metadrina y otros aceleradores. Por otro lado, la gente de un rollo más natural y pacífico se mueve hacia otra clase de sustancias, tranquilizantes, cannabis, barbitúricos y, como no, alcohol. Bueno, David Foster Wallace por alguna razón decidió que ese pequeño texto no diría que es menos importante que el texto principal, pero sí diría que quizá para él no tenía la importancia que puede tener el texto, ya digo, principal, ¿no? Y quizá por ello decidió relegarla a ese espacio, a esos márgenes que se encuentran en este caso al final del libro. Bueno, la verdad es que para hablar sobre la broma infinita necesitaríamos un seminario entero. Así que vamos a pasar ya al próximo libro, que es El beso de la mujer araña. No sé si conocíais, ¿alguien ha dicho antes que lo ha leído? El beso de la mujer araña. Yo lo leí hace muchísimo tiempo y no lo recuerdo bien. ¿No? ¿Puedo hacer un apunte al tema de la broma infinita? Sí, por supuesto. Me acabo de quedar alucinada sabiendo que las notas al pie son una estrategia editorial en lugar de un recurso del propio autor, porque a mí me parece que están tan bien engarzadas y son ellas en sí mismas una broma de tal calibre que son notas al pie que tienen notas al pie, que además, es decir, que no veo en ellas, fíjate, sí, está relegado, digamos que son necesarias, pero para seguir contando, claro, ahora lo entiendo, pero no sé, o sea, simplemente es eso, que es conocer esto de pronto me ha cambiado la percepción, pero para mí fue completamente, fue divertidísimo y fue interesantísimo ese recurso y creía que lo había elegido él. Claro, vamos, si te digo la verdad, yo también tuve más o menos la misma experiencia. Yo al principio pensaba que era una decisión pues suya, una decisión literaria,
Genial, Cuando me di además. cuenta de que era una decisión práctica, pues claro, la hipótesis que yo tenía en mi tesis se venía un poco abajo, ¿no? Ujú. Vale, vale. De todos modos, creo que es un caso un poco peculiar porque hay muchas obras como Pálido Fuego que sí que utilizan conscientemente ese artificio, ¿no? En el caso Sí, de David Foster Wallace, bueno, imagino que él al principio lo utilizó como una estrategia de carácter práctico, pero cuando se dio cuenta de las posibilidades que tenía, decidió utilizarla en su obra posterior. También en ujú. algunas obras anteriores las había utilizado, pero ni mucho menos con el potencial con que las utilizó en La broma infinita. Ujú. Sí, sí. Aprovecho para una profesora del máster, Ujú, Raquel Taranilla, en Océano Mar, mete también muy bien las notas al pie. Nada más. ujú. Nada, disculpa, yo El beso de la mujer araña lo leí hace muchísimo tiempo, no podría hablar de él. Bueno, Así que, pero sí lo conozco y sé que me gustó. vale. Bueno, Perdón, siga. El beso de la mujer araña es una obra, que os enseño también. Carcelaria. Bueno, es una obra Magnífica. mm, magnífica. Yo la considero también como una de las grandes obras del siglo XX, ¿no? Mm. Mm, no voy a detallar tampoco todos los sistemas que utiliza este libro para y que lo convierten en una obra clave de la literatura posmodernista, ¿no? En mi opinión, ¿no? Como puede ser esa técnica que ya utilizó en su día Nabokov y David Foster Wallace de, de la entrevista telefónica. Simplemente es poner en los diálogos los puntos suspensivos, dando a entender que ese interlocutor en realidad no sabemos de qué está hablando en ese momento, simplemente, ¿no? Pero simplemente entre comillas, ¿no? Porque después se ha utilizado mucho, pero yo creo que Manuel Puig es uno de los, Manuel Puig es uno de los pioneros en esta técnica, ¿no? Además de eso, tiene como esas otras obras, como Pálido Fuego y La broma infinita, notas al margen. Me gustaría leeros una, que es más corta que la anterior, no la voy a leer entera, pero es una nota que a mí me gusta mucho. Y me gusta, a ver si la encuentro primero, porque mm, lo que hace es rellenar un hueco, un espacio semántico que ha quedado en el texto principal. Molina y Valentín, que son los protagonistas de esta obra, tenemos a Valentín, que si no me bailan los nombres, Valentín es un preso político y Molina está en la cárcel por corrupción de menores, ¿no? Es un personaje homosexual y eso también, esa homosexualidad va a ser importante en otras notas, pero yo en concreto quiero hablar de esta que rellena, como digo, un hueco semántico del texto principal. Y es que ellos se cuentan, durante su estancia en prisión, se cuentan películas, los argumentos de distintas películas, ¿no? Entonces hay una película que uno de ellos le cuenta al otro, pero que no llega a terminarla porque se enfadan. Por alguna razón se enfadan y deciden que no quiere seguir escuchándola. Entonces lo que hace Manuel Puig, muy inteligentemente, es poner la continuación de esa película en una nota al margen, una nota al pie concretamente. Si La broma infinita tenía endnotes o notas finales, esta tiene notas al pie, ¿no? O footnotes. Y dice, servicio publicitario de los estudios Tobis Berlín, destinado a los exhibidores internacionales de sus películas, referente a la superproducción Destino, páginas centrales. La llegada de la vedette extranjera no fue anunciada con la fanfarria acostumbrada. Por el contrario, se prefirió que Lenny Lameson arribase de incógnito a la capital del Reich. Solo después de pruebas de maquillaje y vestuario se convocó a la prensa. Bueno, etcétera, etcétera. Básicamente lo que quiero que veáis es cómo Puig aquí toma un paratexto, ahora hablaremos del paratexto, artificial y bajo la excusa de de un texto publicitario. Es decir, él lo que está haciendo es imitar la forma de un texto publicitario. Nosotros como lectores sabemos que evidentemente ese texto no existe, pero él lo que está haciendo es imitar la forma concretamente, el servicio publicitario de los estudios Tobis Berlín. No existe la película ni existe el anuncio, pero lo que hace, subrayando el componente mimético del que hablaba antes, es tomar prestado de la prensa, del periodismo, ese recurso y plasmarlo aquí en su novela El beso de la mujer araña, que por cierto es el título de una de las películas que se cuentan entre ellos.
Por último, quería hablar de un autor. Cada vez que cambio al PowerPoint lo veis, ¿verdad? Sí, Cuando cambio entre el PowerPoint y la webcam, quiero decir. Bueno, tenemos esta obra de un autor que es relativamente desconocido en España. Bueno, seguramente muchos lo conoceréis, pero creo que es bastante novedoso. Ha estado publicando en los últimos 20, 25 años. Y creo que es de los autores que están haciendo cosas más novedosas en España, que es Colectivo Juan de Madre. Realmente no es ningún colectivo que se llame Juan de Madre, es un autor que utiliza ese seudónimo, ¿vale? Utiliza otros seudónimos. Yo tengo una ligera idea de quién puede ser, ¿no? O imagino, hay mucha gente que imagina quién es, ¿no? Pero en cualquier caso se disfraza bajo la apariencia de un colectivo. Este libro en concreto se llama La insólita reunión de los 9 Ricardo Zacarías, ¿vale? Lo que hace aquí Colectivo Juan de Madre es tomar dos noticias, dos historias de la vida real que están documentadas y las modifica a través de su ficción para darles un sentido que ha inventado él. Dice así las instrucciones para servirse de una máquina del tiempo, como las llama él. Este libro trata de la desaparición el 15 de febrero de 1916 de un denostado científico en la ciudad de Barcelona. También trata de un crimen que se cometió en una de las habitaciones del Hotel Chelsea, en Manhattan, el 15 de febrero de 1921. Ninguna de las dos cuestiones fue resuelta entonces. Las siguientes páginas relacionarán ambos hechos y propondrán una única solución. La respuesta no pretende ser verdadera ni realista, pero es perfectamente coherente con los datos que se encuentran en las hemerotecas. A mí, cuando lo leí, esto me pareció alucinante, la verdad. Me pareció que era algo que era tan evidente que pensé que los autores deberían haber hecho ya, y imagino que habrá ejemplos anteriores, ¿no? Pero para mí, por alguna razón, fue muy novedoso y disfruté mucho la novela por eso, porque todo el tiempo está jugando entre la realidad y la ficción. Llega un punto en que no sabes qué cosas han pasado de verdad en la historia humana, ¿no? En nuestra historia, y cuáles forman parte de la ficción. Evidentemente sabemos que los viajes en el tiempo que se describen forman parte de la ficción, ¿no? Pero hay ciertos aspectos que además vienen apoyados por las notas, que es a lo que voy. Hay notas también al final de cada capítulo, como estas, en las que nos habla de Nancy Spungen y Sid Vicious, ¿no? Que era un músico de los Sex Pistols. Esto evidentemente pues es real, ¿no? Lo que pasa es que él utiliza esta escena de la realidad para insertarla dentro de su propia ficción. Es un libro que de verdad os recomiendo. Vamos a hablar después de otra obra suya, que es la que estudiamos Manu y yo en nuestro artículo, pero sinceramente esta me parece que es mejor que la otra, por razones que luego veremos. Si tenéis que leer, yo evidentemente no he leído todos sus libros, ¿no? Pero de lo que he leído, la que más me ha gustado es esta, La insólita reunión de los 9 Ricardo Zacarías, de Colectivo Juan de Madre. Bueno, os pongo esas 4 obras para empezar, porque están utilizando lo que llamamos paratextos artificiales, ¿vale? ¿Qué es un paratexto? Pues mirad, según Genet, que en el año 2001 escribió un libro que se llama Umbrales, en el que aparece toda su teoría acerca de los paratextos y los paratextos artificiales, que es como yo llamo a las notas y demás que aparecen en obras de ficción, como las de La broma infinita. Bueno, pues este paratexto lo define Genet como aquello por lo cual un texto se hace libro y se propone como tal a sus lectores y más generalmente al público. También nos dice que se compone de un conjunto heteróclito de prácticas y discursos de toda especie y de todas las épocas. Y más informalmente, y esta definición me gusta más, cierto número de producciones, verbales o no, como el nombre del autor, un título, un prefacio, ilustraciones, que también utiliza Colectivo Juan de Madre, por cierto, que no sabemos si debemos considerarlas o no como pertenecientes al texto, pero que en todo caso lo rodean y lo prolongan precisamente por presentarlo en el sentido habitual de la palabra, pero también en su sentido más fuerte, por darle presencia, por asegurar su existencia en el mundo, su recepción y su consumación bajo la forma, al menos en nuestro tiempo, de un libro. Se ha demostrado que esta técnica paratextual
no está únicamente localizada en el libro físico, ¿no? Como vamos a ver, también aparece en la literatura electrónica. Bueno, el paratexto, y os hablo de estos términos que pueden parecer que no vienen a cuento, pero que creo que son muy útiles para los que, como vosotros, habéis elegido la escritura y la literatura como vuestro destino personal, ¿no? Creo que son útiles porque en el caso del paratexto tenemos dos vertientes, ¿no? Se puede subdividir en dos tipos. Tenemos, por una parte, el epitexto, que es el paratexto que existe físicamente en torno al texto. El epitexto, pues, son los prólogos, son las notas al pie, las notas finales, son los epílogos, son los títulos, todo eso que aparece rodeando a un texto principal. El peritexto, por el contrario, es el paratexto que se desarrolla fuera del texto. Por ejemplo, en el ejemplo de la broma infinita, del que hemos hablado hace un momento, no vamos a leer la obra igual, de la misma forma, sabiendo que ese aparato anotativo es una decisión editorial, ¿no? No se lee de la misma manera la obra sabiendo eso que no sabiéndolo, ¿no? De la misma manera que Balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde, no se lee de la misma manera si no sabemos que Oscar Wilde estuvo en la cárcel, ¿no? Bueno, pues a eso se refiere el peritexto. El epitexto, evidentemente, va a ser más importante para lo que estamos tratando nosotros, ¿no? Pero bueno, para que tengáis también algunos recursos que utilizar en vuestras obras de ficción, ¿no? O de no ficción. Bueno, pasamos o volvemos a este concepto de literatura ergódica, ¿no? Como nos decía Manu hace un momento, uno de los precursores de la literatura ergódica, de la teoría de la literatura ergódica, por así decirlo, es Sven Arsted, con su obra de 1997, Cybertext Perspectives on Ergodic Literature, ¿no? Que tenemos aquí. Aquí se nos habla de la interacción entre un lector y un tipo especial de texto que se conoce como cibertexto, ¿no? Que es el que describe Sven Arsted en su libro. El cibertexto, por tanto, se va a caracterizar por una interacción por parte del lector que es extranoemática. Extranoemática significa que va más allá de lo puramente mental, ¿no? Obras como esta que hemos visto hace un momento y que os digo que validecen en comparación con otros ejemplos que vamos a ver dentro de un rato, pueden considerarse literatura ergódica, porque al fin y al cabo necesitamos movernos de un sitio a otro para consultar las notas al margen, ¿no? Bueno, pues repito, eso no tiene nada que ver con las obras que vamos a ver dentro de un momento, por lo cual yo incluso dudaría de calificarlas como literatura ergódica. De todos modos, las he puesto ahí porque creo que son un buen antecedente de las obras que vamos a ver. Ergon significa acción o trabajo y odos significa camino. Son dos términos, dos palabras que vienen del griego, ¿vale? Es también importante aquí el concepto de interacción. Nos dice Peter Bosch Andersen en 1990 que una obra interactiva es una obra donde el lector puede cambiar físicamente el discurso de un modo que es interpretable y que produce significado dentro del discurso mismo. Aquí tendríamos que hablar, un segundo, evidentemente de Rayuela. ¿Habéis leído Rayuela? Imagino que muchos habréis leído Rayuela, ¿no? También tengo aquí yo mi ejemplar. En el que quiero destacar el tablero de dirección que propone Julio Cortázar. Dice así: a su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las dos posibilidades siguientes. El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay 3 vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin remordimientos de lo que sigue. El segundo libro, se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión o olvido, bastará consultar la lista siguiente. Nos pone aquí Cortázar la lista que hay que seguir y dice finalmente: con objeto de facilitar la rápida ubicación de los capítulos, la numeración se va repitiendo en lo alto de las páginas correspondientes a cada uno de ellos.
A esto nos referimos cuando hablamos de una obra interactiva, perdón. Una obra en la que el autor puede tomar sus propias decisiones. Esto nos va a llevar también a un tema muy interesante, o que a mí al menos me parece muy interesante, que vamos a ver más tarde, que son los libros de la colección de Elige tu propia aventura, que muchos imagino que recordaréis y que vamos a tratar dentro de un momento. Bueno, además os digo que Rayuela tiene notas al pie también, ¿de acuerdo? Igual que las otras obras que hemos visto. Yo me quedaría contento tan solo con que de esta sesión salierais con nuevas lecturas, ¿no? A las que dedicaros, ¿no? Y creo que Pálido Fuego, La broma infinita, son lecturas que realmente merecen la pena, ¿no? Con eso estaría contento. Bueno, siguiendo con mi presentación y ahondando en este concepto del cibertexto, que tampoco me gustaría que os obsesionarais mucho con él, porque realmente son cuestiones prácticas que los autores utilizan para explicar una parte de la literatura, ¿no? Realmente lo importante, creo yo, son los ejemplos que vamos a ver y que estamos viendo. Pero bueno, el cibertexto tiene una característica principal. Bueno, sí, el cibertexto tendría una característica principal. Luego el hipertexto tiene otra, pero lo vamos a ver después. El cibertexto se caracteriza sobre todo por la ruptura de la linealidad. En la obra de Cortázar, evidentemente, no tenemos un desarrollo lineal de la ficción, evidentemente. Tenemos varios, porque podemos elegir una de las dos opciones que nos propone Cortázar o podemos seguir la dirección que queramos, ¿no? Y ponernos a leer esos fragmentos de manera aleatoria, como en algunos experimentos que veremos dentro de un momento. Son textos dinámicos por lo mismo. Esto sería redundar en lo mismo, en la ruptura de la linealidad. Son textos dinámicos porque no siempre abarcan una única lectura, ¿de acuerdo? Y por último, ahondando más en estas premisas, el lector de un cibertexto es un lector activo, no es un lector pasivo, como puede ser, evidentemente, un lector nunca pasivo, ¿no? Pero no se lee de la misma manera una obra de Dostoyevsky, insisto, que una obra de Colectivo Juan de Madre, ¿no? Como hemos visto hace un momento, o Rayuela, por poner el ejemplo de hace unos instantes. Esto da lugar a un texto que se denomina multilineal, multisecuencial, porque tiene distintas posibilidades de realización. Bueno, vamos a ver ahora una serie de ejemplos que, como os decía antes, estos ya están un nivel más allá de las obras paratextuales que hemos visto, de La broma infinita, Pálido Fuego. Algunos los conoceréis como los caligramas de Apollinaire, ¿no? Que son de 1918. Apollinaire lo que hace aquí es, y os voy a mostrar unas imágenes de algunos ejemplos que he tomado de internet. ¿Las veis? ¿Me confirmáis que las veis, por favor? Sí, sí que las vemos. Sí. Vale. Bueno, pues lo que hizo Apollinaire aquí es tomar poemas y darles la forma de objetos cotidianos o los objetos que él quisiese para interactuar de cierta manera con el lector, ¿no? No se leen de la misma manera un poema estructurado de una forma convencional, con versos seguidos unos de otros, que ver versos que están configurando imágenes como las que vienen aquí, ¿no? De nuevo se subraya la artificialidad del texto literario, si bien estamos todavía en 1918. Bueno, este poema se llama Paisajes, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Se ve aquí la forma del sol, ¿no? Como estos versos van configurando la forma del sol. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos uno de un reloj, se ve aquí, y evidentemente el poema nos está hablando, tiene como tema el tiempo, ¿no? El reloj, o sea que el tema, la disposición de los versos hace referencia al tema. Esto, por supuesto, no es algo único de Apollinaire, hay muchos autores que, como sabréis, lo han practicado posteriormente. Bueno, este poema en concreto se llamaba, si no recuerdo mal, El corazón, la corona y el espejo. Como veis, pues tienen esa forma. Bueno, esto para los que sepáis francés, pues los podréis disfrutar mejor que yo, por ejemplo, que no tengo muchos conocimientos de francés, ¿no? Bueno, este poema se llama Llueve
Como veis, pues las letras están cayendo en esa disposición que remite a la lluvia. Y bueno, aquí tenemos algún ejemplo más. ¿Vale? Por otro lado, tenemos una obra que, aunque es anterior a Rayuela, creo que está algo emparentada, ¿no? O por lo menos estaba preludiando lo que más tarde se haría con Rayuela o con los libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Y es Night of January 16th, es una obra de teatro de Ayn Rand, de 1934. Esta obra propone, lo interesante de esta obra es que propone dos finales distintos. Y además, otra cosa interesante que tiene es que miembros del público van a actuar como jurado de un juicio que se celebra en el transcurso de la obra, ¿no? Esas personas que están tranquilas, sentadas en sus butacas y que son llamadas a hacer de jurado, van a tener que decidir al final si el acusado es inocente o si es culpable. Entonces, dependiendo de si eligen una opción u otra, la obra va a tener un final distinto. Veréis, aquí tenemos una imagen, bueno, de una de las representaciones. No sé dónde se haría esta en concreto. Aquí tenemos los dos finales distintos. Tenemos, bueno, la obra no está en español, pero os hacéis una idea. El final de la obra, si el veredicto es no culpable, pues tiene lugar el siguiente diálogo, ¿no? Tienen lugar esos hechos. Y el final de la obra, si el veredicto es culpable, pues tendremos un final distinto. Aquí el lector o el espectador en este caso también, no es para nada pasivo. Él también tiene que participar de la obra y participa de una manera casi física, ¿no? O aquí en este caso no casi, sino que forma parte del jurado, al menos algunos de los miembros del público, ¿no? Aquí tenemos, bueno, simplemente la nota para el productor que nos dejaba Ayn Rand, ¿no? Nos dice, esta obra es un juicio por asesinato sin un veredicto preacordado, ¿no? El jurado tiene que ser seleccionado de la audiencia. Van a ver la obra como verdaderos jurados y vendrán con un veredicto al final del último acto. Dos finales cortos han sido escritos para la obra, para ser utilizados de acuerdo con el veredicto. Y aquí tenéis un pantallazo también de una obra de la representación que se hizo de la obra, que está colgada en YouTube. Y vemos cómo los miembros del jurado pues son personas que vienen, que forman parte de la audiencia, ¿no? Bueno, ¿conocíais estas obras? Los caligramas imagino que sí, ¿no? Sí, pero la obra de teatro no, me parece genial. Bueno, tenemos también Composition No. 1 de Roman Marx Saporta, de 1962. Básicamente este libro no es un libro, es una caja en la que encuentras, creo que son 300 y pico páginas, pero no vienen encuadernadas. Entonces, el lector tiene que ordenarlas como si fueran una baraja de cartas y la novela se puede leer igualmente en cualquier sentido. Da igual en el orden aleatorio en el que haya finalizado. Se puede leer la obra en, bueno, casi, no infinitas, evidentemente, pero en casi infinitas variaciones distintas, ¿no? Os pongo aquí algunas imágenes también que he recopilado de Composition No. 1. Este es el aspecto que tiene. Es una caja, simplemente, como os digo, no tiene más. Es una caja con 300 y pico páginas que el lector puede barajar. ¿Vale? Tenemos la suerte de que aquí lo han editado en español. La ha editado, si no recuerdo mal, Capitán Swing. ¿Vale? Por si os interesa haceros con ella. Pues aquí, evidentemente, el lector tiene un papel completamente físico. No se queda al margen de la obra, ¿no? Repito que en Pálido Fuego tampoco se quedaba al margen de la obra, pero en estas obras que vemos ahora se halla en un nivel distinto, completamente distinto. Por último, tenemos una obra del 61, que es En mille milliards de poems, de Raymond Queneau, o 100.000 millones de poemas. No sé si la conoceríais esta.
son básicamente 10 sonetos que escribió Queneau y que están recortados a la altura de cada verso. Os voy a enseñar unas imágenes. Vale. Cada verso está recortado de modo que hay por cada verso 10 alternativas distintas. Claro, si uno empieza a combinar versos unos con otros, entre esas 10 posibilidades que hay por cada 10 versos, perdón, al final salen 100.000 millones de poemas distintos, literalmente. La combinatoria nos arroja un total de 10 elevado a 14 poemas distintos, ¿vale? Parece ser que no se inspiró un poco en estos libros infantiles de la época en los que aparecían, bueno, una serie de personajes con distintas cabezas, cuerpos, piernas y que se podían combinar. Bueno, aquí tenemos otra imagen de cómo es el libro. Y esto existe físicamente, ¿vale? Ahora vamos a ver este también, que es una... Bueno, aquí tenemos también otra imagen de esos libros infantiles de los que hablaba. Y os quería decir que tenemos un homenaje que se hizo en España a partir de un soneto de Jordi XII, creo que es el primero que lo escribe, y que después continúan utilizando esas mismas rimas que ha utilizado Jordi XII otros autores, ¿no? Y hacen lo mismo que hizo Queneau en su tiempo. Ahora, por supuesto, todos los autores siguen la misma rima, porque si no, el soneto... Perdón. Después de que nuestros negocios tradicionales... Vale. Tienen que tener la misma rima porque si no el experimento no se sostiene, evidentemente. Bueno, prosiguiendo un poco, vamos a pasar ahora ya, vamos a subir un peldaño más y vamos a hablar del hipertexto. Veréis, el hipertexto es un concepto que está emparentado con el cibertexto, aunque no lleguen a ser exactamente lo mismo. Sí es cierto que los autores, los grandes autores del hipertexto, o que hablan del hipertexto, llegan a confundirlo en muchas ocasiones, ¿no? No quiero tampoco que os obsesionéis con eso. Simplemente que sepáis que el hipertexto vendría a ser una especie de cibertexto ergódico, ¿vale? Y que tiene una característica principal que es el uso de links. Links, hyperlinks o hipervínculos, como queráis llamarlo. Tess Nelson fue el primero que utilizó el término literalmente hipertexto, aunque él no fue el creador del hipertexto, y lo definió como un cuerpo de material escrito o pictórico interconectado de un modo complejo, de modo que podía ser presentado convenientemente o representado, perdón, que no puede ser convenientemente presentado o representado en papel. Puede contar con resúmenes, mapas de contenidos y sus interrelaciones. Puede contener también notas, como hemos visto ya en esas obras que utilizan para texto, notas, añadidos y notas al pie de eruditos que lo han examinado, ¿no? Mi teoría es que esas obras que hemos visto, Pálido Fuego, El beso de la mujer araña, La broma infinita, son una manera de hipertexto analógico o son precursores del hipertexto tal y como lo conocemos hoy en día, que va a ser un texto digital ergódico, aunque no siempre. Por eso insisto en que tenemos modelos hipertextuales ya en obras como La broma infinita, ¿no? Como os decía hace un momento, para mí esos hiperíndices, en inglés, o superíndices, ¿no? Que nos remiten a notas serían como antiguos links, antiguos vínculos, ¿no? Que más tarde van a ser representados en el formato digital. Evidentemente, La broma infinita se va a leer de otra forma si la leemos en un ebook, en un libro electrónico, porque vamos pinchando en las notas que a su vez nos van a llevar a un nuevo espacio donde están contenidas las notas, ¿no? Vamos pinchando en la palabra que viene acompañada del superíndice. Es lo que quiero decir. Bueno, Tess Nelson es uno de los grandes autores, igual que Spencer, en torno a las teorías del hipertexto y la hiperficción, ¿vale? Mirad, tenemos dos antecedentes
del hipertexto, uno de 1945 y otro de 1960. El de 1945 vendría a ser el MEMEX, que fue propuesto por Vannevar Bush. El MEMEX es una máquina, un dispositivo que es una base de datos al fin y al cabo, que no ha sido nunca materializado por nadie, al menos funcionalmente, en el que se almacenarían todo tipo de documentos. Este dispositivo constaría de una mesa con un teclado, una serie de palancas y permitiría la consulta de datos almacenados en microfilms que serían proyectados en 2 pantallas translúcidas, que son las que aparecen en ese dibujo. El aparato incluiría también una opción para que el usuario pudiera tomar anotaciones en los márgenes, de manera que el usuario se convirtiera a su vez en autor. Y esto es lo que a mí me parece más interesante, ¿no? La posibilidad de anotar corpus de texto que ya existían, ¿no? Y que lo convertían entonces en un fenómeno hipertextual. Entonces, uno podía pasar de unos textos a otros con ayuda de este mecanismo. Eso es un antecedente de la función que tiene el hipervínculo hoy en día, ¿no? En Internet. Uno hace clic en un sitio, en Wikipedia, por ejemplo, dentro de una palabra que nos va a llevar a un nuevo artículo de Wikipedia en el que se nos define esa palabra. Bueno, pues Vannevar Bush ya tuvo esa idea en 1945 cuando se dio cuenta de la inmensa cantidad de información, y esto lo emparento de nuevo con esa situación que denunciaba la literatura postmodernista, ¿no? Esa enorme cantidad de información que nos llega todo el tiempo. Y la solución que propuso a toda esa cantidad de información desordenada era el MEMEX. Evidentemente, ya ha sido sobrepasado en la era digital por Internet, básicamente, ¿no? De todos modos, hoy os voy a enseñar algunas fotos del MEMEX, tal y como era concebido por Vannevar Bush. Bueno, simplemente para que les echéis un vistazo, ¿no? Esto es un MEMEX que no funciona, evidentemente. Como ya dije, no hay ninguno funcional, pero es un modelo de cómo sería el MEMEX. ¿Vale? Por otra parte, tenemos el proyecto Xanadu. El proyecto Xanadu es de Ted Nelson y es de 1960. Es básicamente un documento global y único que cubre todo lo escrito, o potencialmente todo lo escrito en el mundo, mediante una gran cantidad de ordenadores interconectados que contenga todo el conocimiento, ya digo, existente, o mejor dicho, información en forma de hipertexto. Se pretendía crear un mar de documentos relacionados mediante enlaces hipertextuales, todos disponibles. A esto se unía un sistema de gestión y cobro de derechos de autor, de tal modo que si alguien utilizaba una obra ajena, la citaba o la incorporaba a una suya, el sistema se encargaría de rastrear la reutilización, cobrar por ella y hacer llegar al propietario la cantidad devengada. A mí esto me parece una especie de Spotify de la época, una especie de Spotify para scholars, ¿no? Que para eruditos o autores que estuvieran escribiendo los que hoy nos parecen modernos artículos académicos, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estos son 2 antecedentes no solo del hipertexto, sino que yo diría de Internet tal y como lo conocemos hoy en día, ¿verdad? Bueno, paso entonces a hablaros de la hiperficción, de los 2 modelos, 2 modalidades que existen de hiperficción. A propuesta de Michael Joyce, que es prácticamente el principal autor de hiperficción o el pionero en este mundo. La hiperficción, según él, puede ser explorativa o constructiva. Básicamente, la diferencia que hay entre estas 2 hiperficciones es que la constructiva se va a escribir entre varias personas, ¿vale? Además, tiene un componente más lúdico que la explorativa. O sea, tiene un componente más lúdico en el proceso de creación. Muchas veces no es tan importante el objetivo o el resultado de la hiperficción constructiva como el proceso por el cual se llega a construir una historia. En este sentido, la hiperficción constructiva va a estar emparentada con los juegos de rol, que vamos a ver dentro de unos momentos. Por ahora nosotros vamos a centrarnos en la hiperficción explorativa. Pero antes de ver la hiperficción explorativa pura, que sería la hiperficción electrónica, vamos a ver algunos modelos que yo considero analógicos, ¿vale? Mirad, tenemos el I Ching, por una parte, que es un libro que tiene 3.200 años, que realmente yo no
no he estudiado mucho, pero sé que no sigue, el lector no sigue un proceso lineal de lectura con él. Si hay alguien en el chat que sepa cómo funciona el I Ching, yo le rogaría que lo explicara un poco por encima, porque la verdad es que no he llegado a comprenderlo del todo. Sé que se utilizan 3 monedas que se lanzan y según el resultado de las monedas, el lector tiene que consultar ciertas partes del libro, ¿no? Que le darán algunas respuestas presuntamente sobre su futuro, ¿no? Luego tenemos la casa de hojas. Bueno, si alguien quiere hablar. Sí, yo es que pensaba que estabas preguntando, yo conozco el libro, lo he usado muchos años y si quieres Sí, puedo hacer una descripción rápida. sí, por favor. Sí, te viene. Es un libro de adivinación, tiene Ujú, muchas entradas que tienen que ver con dibujos que se van haciendo con rayitas. El origen realmente no son 3 monedas, sino que son varillas. ujú, Entonces, quien hace la adivinación tiene un grupo de varillas, mientras la persona que hace la consulta piensa su consulta y a través de la selección de las varillas se van determinando cierta posición de las líneas y te queda como una especie de respuesta final que es muy general, muy poética y que es ujú. la que te tiene que orientar. Pero realmente no es un libro de lectura, sino que es un libro tienes que buscar el número de tu respuesta Claro. para que te muestre tu camino, ¿no? Ujú, Además está comentado por Confucio y sus comentarios agregan también otra visión. ujú. Vale, pues muchas gracias. De nuevo, el lector no es todo lo contrario a pasivo, ¿no? En este caso, pues va a interactuar con la obra de un modo diferente al que una persona interactuaría, perdón, interactuaría con obras realistas, básicamente. Vamos a ver, bueno, y por cierto tengo aquí el I Ching, pero ya os digo que no he llegado a explorarlo del todo. Un segundo, que os ponga la... Es que no es libro de literatura, es un No, es libro un... Claro, divinatorio. claro, como muchos autores dicen, no es una obra lineal, ¿vale? No tiene... El lector interactúa con él de una forma no convencional, ¿no? Por eso no es... Pero para que veáis también que el hipertexto y el cibertexto y el hipertexto no se limitan solo a la literatura electrónica. La literatura electrónica es una cosa y el cibertexto es otra. La de literatura electrónica es básicamente literatura que se hace en y para ordenadores o dispositivos digitales. Vamos a ver otro libro que para mí también es un preámbulo a estas hiperficciones que creo que os va a gustar mucho, que es La casa de hojas. ¿Lo conocíais? Es de Mark Z. Danielewski. Es también uno de los autores que está haciendo cosas más novedosas en la literatura actual. Es un estadounidense, vaya. Da igual la página por la que lo abra porque el libro nos va a sorprender. Tiene disposiciones extrañas de los textos, aquí en forma de cuadrado. Tiene notas al pie, como David Foster Wallace. Tiene páginas en las que solo tenemos un par de líneas. Tenemos páginas en blanco prácticamente. Tenemos textos tomados del guión cinematográfico. Y tenemos también imágenes, a ver si encuentro alguna para que la veáis. Bueno, aquí tenemos un pentagrama musical. Y bueno, la manera que tiene el lector de interactuar con esta obra, ya os imagináis cómo es completamente caótica, no se parece en nada seguramente que hayáis leído antes. Por eso os aconsejo que leáis La casa de hojas y otro libro de Danielewski que vamos a ver ahora dentro de un momento. Pero sobre todo yo diría que La casa de hojas es el más novedoso. Tenemos de Marceta Danielewski también La espada de los 50 años. Realmente no sé si recomendaros este libro porque en realidad es un cuento que podría ocupar unas 20 páginas, diría yo, solo que viene a lo mejor de cada 2 páginas viene una página en la que aparecen algunas líneas. Entonces, aquí el lector también interactúa de otro modo con
con el libro, pero no, yo no diría que esto es una obra completamente hipertextual, porque no, el lector no va saltando de un sitio a otro, ¿no? Nos cuenta la historia de 5 huérfanos que escuchan a un cuentacuentos un poco tenebroso, ¿no? Que trae en un estuche misterioso guardada una espada que se llama la espada de los 50 años. No sé si se aprecia, pero el libro tiene como una especie de braille, ¿no? Por así decirlo, unos puntitos que ya nos avisan un poco de la naturaleza manipulativa de muchas de estas ficciones, ¿no? Pues sí, yo os recomendaría también que le echéis un vistazo a Danielewski, porque, insisto, está haciendo algunas de las cosas, y es un libro de 2013, ¿eh? La Casa de Hojas, pero está haciendo una de las cosas más novedosas, en mi opinión. Y evidentemente para los editores tiene que ser un infierno editar ese tipo de obras, porque ya os habréis dado cuenta, ¿no? Bueno, otro antecedente de la hiperficción explorativa, en su vertiente analógica, por así decirlo, son los libros de los que os hablaba antes, la colección de Choose Your Own Adventure, o Elige tu propia aventura, ¿no? En español, que fue bastante popular en los años 80, entre los años finales del 70, 79 y durante los años 90. A mí personalmente creo que me cogieron demasiado pequeño, pero sí recuerdo la colección esta de Pesadillas, no sé si la conocéis, que eran libros infantiles, así como de terror, entre comillas, y creo que en esa colección había algunos experimentos de este tipo. ¿Conocéis esta colección? Podéis hablar, ¿eh? ¿Alguien quiere hablar sobre ella? ¿Nadie quiere decir nada? ¿No habéis leído nunca uno de estos libros? Bueno, normalmente tengo que decir que eso es mi infancia. Sí. Eso es mi infancia como lector, ¿no? Mi iniciación a la lectura y bueno, también es un poco el punto de entrada, en cierto modo, a la escritura, ¿no? Cuando sientes que tienes la capacidad de, como tú decías antes, de ejercer esa capacidad hipertextual, es decir, de tomar decisiones que son decisiones narrativas o decisiones poéticas, ¿no? Y tú estabas hablando antes, ¿no? Y cuando salía la caja de versos de que no, ahora que estamos en un curso de policíaca, ¿no? Pensaba también en estas cajas de misterio, o en estas cajas de investigadores, ¿no? Que en otro seminario que tuvimos antes, en el curso de policíaca, que hace principio de curso, Israel ahora nos hablaba, ¿no? Pues casi de una moda, ¿no? En los años 30, 40 en Estados Unidos, en donde la novela por entrega se convertía en una novela por correspondencia, en donde el lector recibe una serie de informes policiales, atestados, transcripciones, declaraciones judiciales, que no es quedarnos en la historia y que el lector sea el responsable de imaginar o de elaborar el discurso, ¿no? Ya está discursivizado con una serie de voces narrativas y de personajes que, por supuesto, son de ficción, ¿no? Pero sí que es verdad que, desde el punto de vista de la novela policíaca, por ejemplo, que es tan interesante por la estructura doble, aquí lo que recibimos es la segunda historia, es decir, la historia de la investigación. Y ahora es el lector quien tiene que deducir la primera historia, es decir, la historia del crimen, ¿no? Es decir, si en Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe el discurso nos daba la mente brillante del detective Dupin, que lo deduce todo, que el lector solamente puede rivalizar con esa mente brillante en su deducción, ¿no? Ahora el lector se convierte en el propio detective. Sería quien cooperaría en esa segunda historia, pero claro, insisto, aquí que estamos en un máster de escritura creativa, esto está discursivizado, y claro que tiene sus voces, sus narradores, sus personajes, que están tratados también de un modo narrativo, aunque con esa máscara del atestado, del informe policial, etcétera. Claro, es que yo creo que la verdadera literatura también pide algo al lector, ¿no? No le está pidiendo que sea completamente pasivo, sino que también él ejerza sus dotes de análisis, ¿no? En el caso de Poe que citabas, ¿no? Y yo creo que para muchos niños significó, como también para ti, la entrada a esas posibilidades que tenía la ficción, ¿no? Que no era la ficción convencional, pues, de la colección de Barco de Vapor, ¿no? Sino que también la literatura tenía otras posibilidades que hoy en día pues ya conocemos a través del videojuego, sobre todo, ¿no?
Bueno, básicamente esta colección fue creada por un abogado de Nueva York que se llamaba Edward Packard, que él relata que todas las noches contaba a sus hijas un cuento y un día se le ocurrió preguntarles a sus hijas ¿cómo queréis que acabe este cuento? Entonces cada una de ellas dio su opinión, ¿no?, de cómo debería acabar el cuento. Entonces él se dio cuenta de que ahí había mercado, ¿no?, de que ahí había el germen de una idea, ¿no? Entonces, a partir de ahí, por una serie de circunstancias que no voy a relatar, al final alcanzó pues la popularidad que a día de hoy tienen estas historias, ¿no?, en el imaginario colectivo incluso. Vamos a ver también ejemplos de hiperficción explorativa que son modelos digitales, pero no llegan a ser todavía las hiperficciones literarias hipernarrativas que vamos a ver dentro de un momento, ¿vale? Pero me gustaría hablar, aunque sea brevemente, de estos juegos, ¿vale? De Colossal Cave Adventure y de Zork. Son juegos de ordenador, ¿no? Bueno, de antiguos ordenadores. Estamos hablando de que Colossal Cave Adventure es de 1977, si no recuerdo mal, y Zork pues se publicó en 1980. Y son aventuras en las que, bueno, vamos a verlo directamente. Son aventuras en las que el jugador va diciéndole a la inteligencia artificial cuáles son sus siguientes pasos. Entonces le dice cómo moverse, hacia dónde moverse, qué objetos tomar y guardar en su inventario, de tal modo que va construyendo una ficción. Y esa ficción que va construyendo el lector tiene múltiples variables, tiene múltiples variaciones, mejor dicho, ¿no? Porque hay alternativas infinitas prácticamente, ¿no? Y así es como va creando una ficción. De nuevo, el lector, e insisto en esto, no es pasivo, sino que es un lector activo, que interactúa con un texto dinámico, como el de estas obras. Os voy a poner... Bueno, quería poneros un vídeo y demás, y poneros un ejemplo de este tipo de aventuras en español, pero no sé si va a dar mucho tiempo porque tenemos todavía que hacer algunas prácticas, ¿no? Pero os pongo simplemente un juego que he descubierto perdón, lo pongo en Google Chrome. Un juego de este tipo Zork, pero es de Don Quijote. Creo que es no sé si del 88, del 87, sí. Y aquí básicamente tenemos que, insisto, darle a la inteligencia artificial una serie de comandos que van a ir construyendo la historia. Nos dice, bueno, le damos a Enter. Los libros polvorientos destacan en una estantería situada hacia la izquierda. Una puerta abre el camino hacia el sur. También puedes observar que hay un libro. Bueno, yo aquí puedo tomar distintas decisiones. Puedo decir, coger libro. Muy bien, ya tengo el libro. Ahora, si no recuerdo mal, había que leer el libro. Perdón. Ya empieza la aventura. Entonces yo le digo ir al sur. Y mi personaje va al sur. Y continúa la ficción. La historia va construyéndose de esta manera. Tu habitación es austera, como corresponde a la de un hidalgo manchego del siglo XVI. Una escalera conecta tu habitación con el piso inferior. También puedes ir al norte. Bueno, aquí el jugador puede tomar las decisiones que quiera. Pero quería que vierais un ejemplo en español de este tipo de juegos también, ¿vale? Luego vamos a ver también una variante de este tipo de juegos que de jugadores multijugador, básicamente. Bueno, muy rápidamente vamos a ver los ejemplos más importantes que existen de hiperficción explorativa. Son ejemplos que están en inglés. Lamentablemente, en español no tenemos tantos ejemplos, ¿no? Pero tenemos Afternoon, que es, prácticamente es la primera hiperficción propiamente dicha, que fue escrita por Michael Joyce, que no podemos ver porque básicamente no funciona ahora mismo. Dice que en 1997 este hipertexto
era compatible con estos navegadores y estamos hablando del 97, así que imaginaos, ya hace poco ha desaparecido Java, además en Internet, en los navegadores de Internet, con lo cual es muy difícil de conseguir. Se puede comprar, creo que cuesta $25 así, para los más nostálgicos, ¿no? Tenemos Twilight a Symphony, que es también de Michael Joyce, 1996, y 12 Blue, que sí que la tenéis disponible si pinchamos aquí, para que veáis simplemente cómo funcionan este tipo de hiperficciones. Bueno, este es 12 Blue, de Michael Joyce, una historia escrita en 8 compases, ¿no? Entonces, si yo me voy al primer compás, tenemos un texto. Dentro de este texto, como en Wikipedia, vamos a tener palabras subrayadas. En este caso no aparece ninguna palabra subrayada en la que podamos hacer clic. Pero si le damos aquí, nos pone otro texto al azar, ¿no? Y aquí sí que tenemos un hipervínculo que nos va a llevar a otra parte de la historia. Vamos a ver ahora un ejemplo en español, ¿vale? Pero este es el funcionamiento básico de este tipo de hiperficciones, ¿no? De hipernovelas. Victory Garden, de Stuart Multhrop, Patchwork Girl, de Shelley Jackson, que toma el tema de Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, y juega también con el nombre de autora, que es Shelley Jackson y demás, ¿no? Y también tenemos Marble Springs, que está siendo restaurado, aunque evidentemente no con la apariencia que tenía originalmente, que este es interesante porque este es un hiperpoema, por así decirlo. No es una novela como los otros que hemos visto, sino que es un poema. Entonces, trata de los habitantes de un pueblo, que es Marble Springs. Entonces, uno va leyendo sus historias, por ejemplo. Vamos a ver a la gente. No. Sus historias. Aquí aparecen las historias de cada uno de los habitantes. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a Promesas, ¿no? De Edith Gaylor, pues nos llevaría, este era el aspecto que tenía inicialmente, claro, ya no hay manera de ejecutarlo a no ser que tenga un ordenador antiquísimo. Entonces, lo que ha hecho aquí la autora es construir una wiki donde ha vertido toda la información con que contaba su obra en aquel momento, ¿no? Ahí me recuerda esta obra a una que no sé si conocéis, una física, que es la antología de Spoon River, que es parecida, solo que habla, presenta poemas, presenta poemas que son, que corresponden a las lápidas, ¿no? A los epitafios del cementerio de Spoon River, ¿no? A mí me recordó a eso. Bueno, avanzando un poco más, llegamos a los juegos de rol, que es un modelo analógico también, en el que básicamente una persona, un moderador, va a ir, y perdonad que me haya saltado el título, ¿no? Estamos hablando ahora ya de hiperficción constructiva, ¿vale? No de hiperficción explorativa. Aquí los jugadores van construyendo la historia entre todos, ¿no? Tenemos un moderador que va explicando la historia, que va moderando, valga la redundancia, las acciones de los jugadores, y los jugadores, a través de su discurso, van fabricando una historia. Aquí, por supuesto, el lector es completamente activo. Vale, otro modelo analógico de la hiperficción constructiva es la segunda obra del colectivo Juan de Madre que presentamos hoy, que es Leyenda Mayor de Ian Curtis. Aquí el autor nos dice en el prefacio: tienes en tus manos el texto fundacional de los humanos monocordes, la geografía expansiva de Ian Curtis. Las poseedoras de este volumen quedan invitadas a completar con sus propios ecos los agujeros blancos que lo atraviesan, ecos de vuestras propias vidas o de aquellas que os acompañan. Podéis hacerlo manuscribiendo pasajes propios o ajenos directamente sobre el artefacto de papel que ahora mismo sujetáis en vuestras manos, que son las manos de Ian Curtis, guardando en la intimidad vuestra trenza. Pero si deseáis ser cómplices de la multiplicación de esta geografía, ampliando futuras ediciones, queda a vuestra disposición el siguiente sitio web: humanosmonocordes.com. Gritas ahí vuestros ecos, se convertirán en cuentas de este collar infinito. Claro, si yo le doy a humanosmonocordes.com, me dice que no existe la página web. Esto es uno de los problemas, a mi juicio, de la narrativa electrónica, ¿no? Aunque en este caso estamos hablando de un texto híbrido, porque es un texto físico. Tengo aquí el libro, un libro muy pequeñito,
La leyenda mayor de Ian Curtis, que como sabéis es el cantante de Joy Division. Y tiene una serie de líneas, de páginas pautadas en las que el lector puede escribir sus propios fragmentos para continuar con la historia, ¿no? O para completarla, por así decirlo. A su vez, como os decía hace un momento, estaba disponible esa página web en la que una persona podía escribir sus propios fragmentos para después, en nuevas ediciones, incluirlas en las nuevas ediciones físicas, quiero decir, del texto. Sin embargo, solo existe esta edición de 2017, lo que nos habla del fracaso bueno, no de todo este tipo de experiencias, pero sí de esta en concreto. Y es algo que luego, si tenemos unos minutos para debatir, me gustaría saber vuestra opinión al respecto. Bueno, tenemos ya un modelo de hiperficción constructiva digital, que es el de Hypertext Hotel de Robert Coover, que es un hotel hiperficticio que él construyó con sus alumnos de la Universidad de Brown en 1992. Cada alumno tenía 10 megabytes en el servidor de la universidad, donde iban construyendo sus hiperficciones explorativas, ¿no? Pero al mismo tiempo tenían un proyecto más grande de hiperficción constructiva en el que todos los alumnos e incluso personas ajenas a la clase podían ir construyendo su propia historia. Entonces, es la historia de un hotel, ¿no? En que cada uno puede ir escribiendo lo que pasa en cada habitación, puede escribir de cada personaje, unos personajes matan a otros, y todo eso durante un curso académico y durante sucesivos cursos académicos, porque lo hacía todos los años, pues va construyendo una obra, imaginaos, pues espectacular, ¿no? Que es completamente dinámica, está siempre cambiando. Hay un proyecto que intenta recuperar este proyecto que lleva muerto ya 20 años, pero no, a día de hoy no está teniendo muchos resultados, la verdad. Pero bueno, si queréis echar un vistazo, luego voy a compartir con Manu un documento que podrá subir y en el que viene cierta información de este hotel hipertextual, perdón. Bueno, y como ejemplos digitales os pongo de hiperficción constructiva en la actualidad, os pongo estos ejemplos que también compartiré con vosotros para que veáis más tranquilamente en casa, pero únicamente que sepáis que aquí ya hay hiperficciones que se han construido a través de Twitter con hashtags y tenemos wikis también, o el libro flotante de Kite Dolphin, que yo diría que es parecido al que hemos visto de Leyenda Mayor de Ian Curtis porque mezcla un poco el terreno físico con el terreno digital, ¿no? Y los moods, que son juegos como los de antes, de los que he hablado antes, pero con muchos jugadores que están continuamente construyendo una historia entre todos. Bueno, y en cuanto a la presentación, eso sería todo.